164 AC, Judas Macabeo reconstruye el Templo de Jerusalén. Este evento se conmemora por la festividad de Hanukkah. 235, en Roma, Italia, Antero es elegido papa, en reemplazo del recientemente fallecido Pontiano. Durante las persecuciones del emperador Maximino el Tracio será martirizado. 1272, en Inglaterra, tras la muerte del rey Enrique III, el 16 de noviembre, su hijo, Eduardo I se convierte en rey. 1386, en Georgia, Tamerlán captura y saquea la capital, Tiflis, y toma como rehén al rey Bagrat V. 1561, en la actual Bolivia, el asiento y minas de Potosí es elevada al rango de Villa Imperial de Potosí, y se exenta de la ciudad de La Plata. 1620, 11 de noviembre, según el antiguo calendario juliano en el Cabo Cod, en la actual región estadounidense de Massachusetts, los padres peregrinos, colonos, a bordo del Mayflower, que escapan de la persecución religiosa en Inglaterra, fundan la colonia de Plymouth y firman el Pacto del Mayflower, actualmente considerado el fundamento de la Constitución de Estados Unidos, de 1787. 1783, en París, el físico y químico Jean-Francois Pilatre de Rouchard y François Laurent hacen el primer vuelo en globo aerostático. 1789, Carolina del Norte es admitida como el 12º estado de los Estados Unidos. 1791, en Francia, el coronel Napoleón Bonaparte es promovido a general y designado comandante en jefe del ejército de la República Francesa. 1807, en Estados Unidos el comerciante español Manuel Lisa establece el primer asentamiento del estado de Montana. 1839, en Chile se le concede al puerto de Tongoy el estatus de puerto de comercio. 1861, en la Guerra Civil estadounidense, el presidente confederado Jefferson Davis nombra a Judah Philip Benjamin como secretario de guerra. 1874, en Birmingham, Inglaterra, se establece oficialmente el Aston Villa Football Club, nacido en marzo del mismo año. 1877, en Nueva York, Estados Unidos, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. 1894, en Port Arthur, Manchuria, soldados japoneses culminan la toma de Port Arthur donde periodistas de corte amarillista como James Creelman, del New York World atribuyen falsas atrocidades como el asesinato de más de 60.000 civiles chinos. Esta conquista resultará decisiva para la victoria japonesa en la Primera Guerra Sino-Japonesa. 1905, el físico alemán Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik su artículo científico, La inercia de un cuerpo, depende de su contenido energético, donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo. Esto lo llevará a descubrir la fórmula de equivalencia entre masa y energía, E igual a mc superíndice 2. Índice 2. 1910, en el acorazado Minas Gerais, estacionado en Río de Janeiro, en esa época capital de Brasil, un marinero es condenado a ser azotado con 250 latigazos, la máxima pena eran 25 latigazos, ante sus compañeros. Esto desata la revuelta del látigo, tras la que el gobierno encarcelará o asesinará a decenas de marineros ya rendidos con la garantía de una amnistía. 1916, en el mar Egeo en el marco de la Primera Guerra Mundial se hunde el Britannic, buque hermano del Titanic, tras hacer estallar una mina marina. Mueren 30 personas. 1918, la bandera de Estonia, previamente utilizada por los activistas independentistas, es formalmente adoptada como la bandera nacional de la República de Estonia. 1920, durante un partido de fútbol gaélico en Croke Park, en Dublín, capital de Irlanda, en el marco de la Guerra de Independencia soldados de la corona británica matan a tiros a varios futbolistas y miembros del público presente, Domingo Sangriento. 1927, en el estado de Colorado, Estados Unidos, un escuadrón de Rangers ametrallan a los mineros en huelga, masacre de Columbine. Mueren 7 y decenas son heridos. 1945, el sindicato United Auto Workers realiza una huelga en 92 fábricas de automóviles de la empresa General Motors en 50 ciudades de Estados Unidos, exigiendo un aumento de salario del 30%. 1953, en Londres, Reino Unido, autoridades del Museo de Historia Natural anuncian que el hombre de Piltdown, uno de los famosos eslabones perdidos, era un fraude. 1958, en Venezuela se crea la Universidad de Oriente. 1959, en Nueva York, la radio Babka echa al disjockey Alan Freed, 37, quien popularizó el término rock and roll, por haber participado en el escándalo de la payola, haber aceptado sobornos para difundir a un músico en particular. 1962, en China, el Ejército Popular de Liberación Chino declara un cese al fuego unilateral en la guerra sino-india. 1964, entre los distritos de Staten Island y Brooklyn, ciudad de Nueva York, se inaugura el puente de Verrazano-Narrows, cuya sección central mide 1298 m, en ese momento fue el puente colgante más largo del mundo. 1967, en el marco de la guerra de Vietnam, el general estadounidense William Westmoreland afirma ante periodistas,
estoy absolutamente seguro de que aunque en 1965 el enemigo estaba ganando, hoy está indudablemente perdiendo. Estados Unidos aceptaría que había perdido la guerra en 1973. 1969, en los Estados Unidos se establece el primer enlace de ARPANET, antecesora de la red Internet, realizada entre la UCLA y la Universidad Stanford. 1970, en la Guerra de Vietnam, un equipo conjunto de la Fuerza Aérea y el Ejército de los Estados Unidos asalta el campo de prisioneros de guerra de SNTI en un intento por liberar a los prisioneros de guerra estadounidenses que se cree que se encuentran allí en la Operación Costa de Marfil. 1974, en Birmingham, Inglaterra, explotan 2 pubs, mueren 21 personas. Son acusados falsamente 6 jóvenes, Hugh Callahan, Patrick Hill, Gerard Hunter, Richard M. Kilkenny, William Power y John Walker, que los medios denominaron los 6 de Birmingham. Tras un infame caso de montaje judicial, el 15 de agosto de 1975 serán condenados a cadena perpetua. Hasta 16 años después, el 14 de marzo de 1991, la justicia británica reconocerá su inocencia y los liberará. 1981, en Buenos Aires, en el marco de la dictadura militar, 1976 a 1983, el dictador Roberto Viola delega la presidencia por cuestiones de salud en el ministro del Interior, el general Horacio Tomás Liendo. 1985, el analista de inteligencia de la Armada de los Estados Unidos, Jonathan Pollard, es arrestado por espiar después de ser sorprendido dando a Israel información clasificada sobre las naciones árabes. Posteriormente, es condenado a cadena perpetua. 1990, Nintendo lanza al mercado la Super Nintendo Entertainment System en Japón. 1995, finaliza la conferencia de Dayton, que puso fin a las guerras yugoslavas. 1996, explota una zapatería de Humberto Vidal en Río Piedras, Puerto Rico, muriendo 33 personas. 2000, en Buenos Aires, Argentina, queda en libertad el expresidente Carlos Menem, preso por cargos de asociación ilícita. 2002, se ha lanzado el popular videojuego Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro para Game Boy Advance. 2004, la isla de Dominica es arrasada por el terremoto más destructivo de su historia. Los mayores daños se verificaron en la mitad norte de la isla, especialmente el pueblo de Portsmouth. 2006, Ian Thorpe, nadador olímpico australiano, anuncia su retirada. 2009, en una mina de carbón en Heilongjiang, China, ocurre la explosión minera, en la cual pierden la vida 104 personas. 2011, One Direction lanzó al mercado de Reino Unido su primer álbum de estudio, titulado Apple Night. 2012, Bolivia realiza el censo de población y vivienda. 2014, un agujero de 50 m se traga varias casas en los montes Urales, cerca de la ciudad de Solikamsk, Rusia. 2016, en el norte de Japón se produce un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter. 2017, Robert Mugabe renuncia a la presidencia de Zimbabue, después de permanecer 37 años en el poder ininterrumpidamente. 2018, en Ciutetelco, Puebla, México sucede una explosión con al menos 4 muertos. 2019, en toda Colombia se lleva a cabo el Movimiento 21N, un paro nacional en el que el país se manifiesta en contra de las políticas de gobierno del presidente de Colombia Iván Duque. 2021, en Chile son las elecciones presidenciales. 2022, se inaugura y da inicio la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.